Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común: animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos al primer episodio del podcast Nuestra Generación Joven. Les habla Matías Fernández. Estoy actualmente sirviendo como el copastor en la Iglesia Bautista Omega y llevo un aproximado de 3 años sirviendo en el ministerio de jóvenes. Tenemos ahí un grupo de chicos que aman al Señor y el día de hoy me gustaría compartirles, el tema de hoy es: ¿puedo ser un joven cristiano y hacerme un tatuaje o un piercing? Este es un tema bastante controversial porque si nos vamos a la base de todo, que es qué es lo que dice la Biblia al respecto, la mayoría de las personas, de los creyentes, van a citar Levítico 19:28. Pero ¿qué es lo que realmente dice ese pasaje? Dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Pero el contexto del mismo versículo nos muestra una lista de cosas que estaban dirigidas en primer lugar al pueblo judío y que eran parte de la ley y que a día de hoy no corren mucho para los creyentes. Y además debemos entender por qué Dios está diciendo esto. Y para esto me gustaría tomar quizá un par de minutos para remontarles y que me acompañen a ver un poco la historia de por qué se ha hecho desde la antigüedad tatuajes, marcas, perforaciones o distintas modificaciones en el cuerpo humano. Entendiendo el contexto en el que fue escrito Levítico, la mayoría de los pueblos paganos que no eran pertenecientes al pueblo de Israel utilizaban perforaciones o tatuajes con diferentes motivos. Por dar un par de ejemplos, los egipcios se hacían tatuajes para dar un énfasis más ceremonial, más ritualístico. Lo hacían con un enfoque completamente idolátrico, en el que buscaban exaltar a los dioses paganos. Y asimismo pasaba con los griegos y asimismo pasó cerca de 1000 años después con los vikingos, que sería otra de las culturas que también hizo eso. Entonces, seguramente no sabías esto y no tienes por qué. Pero ¿qué nos muestra esto? Nos muestra varias cosas que hablan acerca de por qué la gente hace todo esto. Y esta es la única referencia, una de las pocas referencias que tenemos en el Antiguo Testamento acerca del uso de los tatuajes o de las marcas en el cuerpo. Y el Nuevo Testamento, de hecho, no dice nada respecto a aquello. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros sacar una conclusión bíblica acerca de si deberíamos o no hacernos un tatuaje o un piercing? ¿Por qué deberíamos hacerlo o por qué no deberíamos hacerlo? Bueno, quiero llevarte a otro tema. La mayoría de los estudios y artículos al respecto concuerdan en una sola cosa y esto es lo que más puede que llame tu atención. Y es que las personas que se tatúan, ojo, no todos, pero la norma general es que aquellos que sí lo hacen posiblemente tienen un conflicto emocional o psicológico sin resolver. Las estadísticas nos muestran que las personas que tienen tatuajes o piercings en sus cuerpos lo hacen con los diferentes motivos que te voy a mencionar a continuación. Los motivos más comunes pueden ser quizá por amor al arte, puedes estar pensando, por reflejar espiritualidad o por quizás recordar algo o a alguien de manera afectuosa. Algunos lo hacen por moda y otros lo hacen simplemente para esconder una cicatriz. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque aunque no es el 100% de los casos, podemos llegar a la conclusión de que un tatuaje, un piercing o lo que sea es producto de un asunto sin resolver. En ese caso, el tema ya no es el tatuaje o el piercing en sí, sino la motivación que hay detrás del mismo. Sin mencionar los múltiples casos que hay, por ejemplo, en el tema de los tatuajes, por agujas que han sido mal cuidadas, se pueden transmitir muchas infecciones y enfermedades, como por ejemplo la hepatitis B o C, que puedes ahí investigar al respecto, e incluso en el caso de los piercings, aunque el procedimiento esté bien hecho, puede que también haya múltiples infecciones ahí donde se está haciendo todo el proceso, ¿no? Por ende, una pregunta más pertinente no es si puedes o no puedes hacerlo, porque la Biblia, a decir verdad, y con esto hay que entender muy bien, la Biblia no dice no puedes hacerlo o sí puedes hacerlo. Por ende, la pregunta más importante es: ¿puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿O cuáles son las motivaciones que nos llevan a hacerlo?
Bueno, quiero compartirte algunos versículos que nos muestran varios principios con respecto a este tema y cómo lo podemos abordar de una manera mucho más bíblica. El primero de ellos se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. El versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, Pablo acá está diciendo que tu cuerpo no te pertenece. Contrario de ciertas creencias populares, no es tu cuerpo ni tu decisión, es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo que ha sido comprado y que le pertenece al Espíritu Santo. Por ende, no es llegar y hacerte un tatuaje simplemente porque te gusta o porque se vería bonito. De hecho, el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Para todos los que somos creyentes, hemos sido comprados por la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Por ende, sigamos leyendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un tatuaje y un piercing en sí no es un pecado, pero la motivación con la que se hace, lo que hay detrás de, sí puede llegar a serlo. Por ejemplo, puedes decir: pero es que se ve bonito, y lo vas a mostrar seguramente ahí en alguna parte de tu cuerpo, pero al final, ¿qué puede reflejar eso? Puede reflejar orgullo, o incluso puede reflejar lo mismo que tenían varias de las culturas mencionadas anteriormente, que es idolatría. Te estás marcando tu cuerpo para recalcar algo. Otro versículo del cual podemos sacar un principio bien interesante es Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y fíjate esta última parte del versículo: todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sacaste de la Biblia acaso la idea de hacerte un tatuaje o un piercing? Y quizá tú estás pensando: ¿pero qué pasa si lo hago para, entre comillas, mostrar que soy cristiano? ¿Qué pasa si me quiero tatuar una cruz, un versículo o todo el mensaje del Evangelio en X parte de mi cuerpo? Bueno, déjame decirte que sería bastante triste si estás esperando hacerte un tatuaje, un piercing o alguna modificación en tu cuerpo para mostrar que eres cristiano, cuando en realidad el llamado de la Biblia es que con nuestra vida mostremos que somos cristianos, no con alguna impresión en tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, no estamos llamados a mostrar el Evangelio con un tatuaje, no estamos llamados a mostrar un tatuaje de una cruz y decir que somos cristianos, estamos llamados a mostrar el estilo de vida de Jesucristo. Como cristianos estamos llamados a ser embajadores y a predicar el mensaje de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice que somos embajadores, que somos representantes del Evangelio de Cristo. Por ende, déjame preguntarte, o pregúntate tú mismo que estás escuchando: ¿qué mensaje envía un tatuaje? ¿Ayudará o restará valor quizás a la representación de Cristo y la difusión del Evangelio? Y quiero llevarte a un último pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 17. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, que quizá puede que la motivación, el deseo que haya detrás de un tatuaje, de un piercing, no sea algo espiritual, sino algo meramente carnal. Por ende, no habría ningún motivo, ninguna razón suficiente para que te hagas un tatuaje. No hay motivo de peso para hacerse un tatuaje o un piercing. Y como conclusión, sabemos que no hay ningún versículo que te diga no debes hacerlo o sí puedes hacerlo. Pero el contexto histórico y todos los versículos que ya hemos mencionado nos muestran que de hecho sí hay muchos principios que nos indican por qué no deberías hacerlo, por qué la decisión más prudente y sabia sería abstenerte de todo eso. Por ende, ya para ir cerrando, me gustaría compartirte 2 consejos prácticos para que tú mismo, tú misma puedas tomar la decisión más prudente y que de esa manera puedas buscar ser lo más bíblico posible. En primer lugar, quiero animarte a que lo pongas en oración. Te parecerá sencillo, incluso básico de cada creyente, ¿no? Pero a fin de cuentas, solo Dios, a través de la oración y la palabra, te dará la certeza que necesitas. Y creo que ya hemos citado suficientes versículos que apuntan a una decisión más clara. Y como segundo consejo,
pídele consejo a tu pastor. El pastor está para guiarte. Y de hecho, si lo pensamos, es lógico. ¿Por qué tomarías alguna decisión de tal magnitud sin siquiera consultarle a tu pastor? Él es tu líder espiritual y te puede guiar a que tomes una más clara decisión. No tenemos por qué elegir algo porque es emocional o sin pedir consejo. Al contrario, debemos buscar una guía. Entonces, ¿podemos hacernos un tatuaje, un piercing? Ya sabemos lo que dice la Biblia. Sería mucho más prudente y sabio el no hacerlo. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.